In 5 seconds, you can skip this ad or go to Artlist and find the perfect song for your video. Dime lo que tú quieres. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, falling, falling. Live Capacitaciones. Vive la experiencia live. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Es un gusto ya estar en este día jueves, en esta zona live, por supuesto, compartiendo con grandes personajes que siempre nos acompañan. Este día jueves queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que sigamos compartiendo este espacio dedicados a temas de educación y emprendimiento. Bienvenidos a Zona Live. El día de hoy, pues hablaremos sobre cómo ser parte de una atención médica segura. Un tema muy importante. Son muchas las acciones que se han realizado en los diferentes países alrededor del mundo debido a la pandemia para afrontar este problema. El Ministerio de Salud en nuestro país, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de situaciones que afectarán la seguridad del paciente y de ser posible eliminar la ocurrencia de eventos adversos, impulsó una política de seguridad del paciente y una guía técnica de buenas prácticas en seguridad médica. De este tema hablaremos el día de hoy. Cómo ser parte de una atención médica segura. Para ello contamos con la presencia de Ivonne Martínez Falconi, doctora en medicina, con experiencia en gestión de servicios de salud, auditoría de la calidad en salud y trabajo directo con pacientes. Es máster en gestión de la seguridad clínica del paciente y calidad de la atención sanitaria y en gestión de instituciones de salud. Ha desempeñado cargos de liderazgo en el sector público y privado, entre ellos directora nacional de gestión de la calidad en el Ministerio de Salud Pública, directora de calidad y seguridad del paciente en el Hospital Bozán de Quito, directora técnica de áreas críticas en el Hospital San Francisco de Quito IES, consultora para UNICEF, docente universitaria, auditora médica, con 20 años de experiencia en varias empresas de medicina prepagada y consultor en calidad, seguridad del paciente, humanización de servicios e innovación en salud.
Querida doctora Ivonne Martínez, bienvenida a este espacio Zona Live. Hola, Mari, buenas noches. Es un gusto para mí el poder estar en este espacio compartiendo durante este tiempo algunas ideas que podremos ir, pues, tal vez desarrollando respecto a este tema de cómo ser parte de una atención médica segura. Bienvenida, entonces, aquí arrancamos. Si tienen preguntas, por favor, nuestra expositora lo pueden hacer durante todo el programa. De igual manera, si tienen consultas, también lo pueden hacer aquí en Live Capacitaciones. Ivonne, ¿nos puede contar un poco qué es seguridad clínica? Bien, cuando nosotros hablamos de seguridad clínica, nos estamos enfocando al paciente, la seguridad del paciente o seguridad clínica del paciente. Suele existir una confusión con la seguridad y salud ocupacional. La seguridad y salud ocupacional se encarga de velar por el profesional de salud como tal. La seguridad clínica del paciente, en cambio, se enfoca a disminuir el riesgo que puede tener un paciente durante su atención. Esas son las diferencias que tenemos entre ambas. Es decir, por un lado, la una cubre al personal sanitario y la otra se encarga de velar por el paciente. En este entorno en el que vivimos, sí ha existido esto de enfrentar una seguridad clínica durante la pandemia, pero hablamos de calidad médica. ¿A qué hacemos referencia? Bueno, cuando nosotros hablamos de calidad, a veces es un término subjetivo. La calidad realmente es subjetiva. Para algunos posiblemente el que pueda usted llegar a un establecimiento de salud y lo atiendan, no importa el tiempo que haya transcurrido, pues lo pueden percibir como algo bueno. Decimos, no, logré tener una atención. Para otra persona dirá, no, yo tengo que llegar y me tienen que atender inmediatamente. Para mí eso es calidad. Cuando nosotros decimos calidad, estamos buscando que la atención sea oportuna, es decir, cuando el paciente realmente lo esté requiriendo, que la atención sea segura. Veamos, aquí estamos mirando que la seguridad del paciente es como una característica, un atributo de la calidad. La calidad de la atención al paciente debe ser oportuna, debe ser pertinente, debe ser racional. Y cuando decimos racional, nos estamos enfocando a pensar en que le deben prescribir la medicación que realmente necesita, que le deben solicitar los exámenes médicos que son pertinentes para su atención médica, que debe tratar de ser la mejor atención, pero con un costo también que sea adecuado, que debe ser humanizada, que debe tener algunos criterios en el que la experiencia que ellos vivan finalmente se traduzca en una experiencia, aunque dolorosa, ¿sí? Aunque pueda llegar a ser dolorosa, que el paciente finalmente y su familia digan, yo me animo a recomendar este establecimiento de salud porque me acompañaron todo el tiempo, porque fueron humanos conmigo, porque hubo calidez en el trato. Entonces, cuando pensamos en calidad, debemos pensar en todo este contexto de atención y dentro de esa calidad se encuentra la seguridad del paciente. La Organización Mundial de la Salud, respectivamente, nos habla sobre estos eventos adversos debidos a una atención inadecuada en los centros de salud, que uno se siente muy poco seguro. Durante todo este tiempo como profesional, ¿qué es lo que usted ha visto de la calidad de la salud durante la pandemia? A ver, empecemos primero porque fue un evento completamente imprevisto para todos, ¿no es cierto? Rompió cualquier estructura sanitaria que podríamos haber tenido definida. La pandemia nos cogió a todos de sorpresa y por lo tanto todos los establecimientos de salud en todo el mundo se vieron abocados a, por un lado, proteger a su equipo médico, a su personal de primera línea, con todos los equipos de protección personal que correspondían. Pero estos equipos iban haciendo escasos.
porque además las personas también querían utilizar esos equipos de protección personal, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo influyó en la calidad de la atención esta pandemia, definitivamente uno la calidad normalmente la tiene como estandarizada en el establecimiento de salud. Y usted la puede manejar dentro de una programación, dentro de un imaginario que usted puede tener. Pero es difícil en temas de pandemia poder sostener durante el tiempo que inicialmente se tuvo que afrontar esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la calidad de la atención definitivamente se vio afectada, ¿sí? Para el paciente, por un lado, porque no había la infraestructura suficiente para todas. Ni siquiera estoy diciendo es que los establecimientos de salud adolecían de infraestructura. No, lo que pasa es que desbordó por completo la infraestructura que existía a nivel nacional. Y por lo tanto, eso ya afectó. ¿Qué afectó? En un inicio les decía, la atención debe ser oportuna. Y oportuna significa que yo llego y si estoy con un cuadro de un paro respiratorio, que es lo que habitualmente podemos entender, a mí me van a ingresar directamente a un cuarto de atención crítica. Pero si en ese momento llega otro paciente y llega otro paciente, ¿cómo hacemos para atender a 3 pacientes cuando mi infraestructura estaba montada para una? Por lo tanto, la oportunidad en la atención para algunos pacientes se vio afectada. Y también usted tendrá presente o recordará, Maggie, que se decía, a todos los pacientes estamos atendiendo. Claro que atendíamos a todos, porque de alguna forma el paciente ingresaba y yo le hacía su admisión. Sin embargo, ¿en cuánto tiempo realmente yo le estaba atendiendo? ¿Qué tan oportuna terminaba siendo esa atención? Porque no teníamos el equipo médico suficiente, los cubículos suficientes, ¿sí? Entonces, sí, hay que reconocerlo, la calidad de la atención que llegamos a brindar a los pacientes se vio afectada. Podríamos hablar de igual manera que el objetivo justamente es prevenir y reducir tal vez riesgos y podríamos hablar tal vez de errores o daños que sufren los pacientes. Sí, el objetivo de la seguridad del paciente es disminuir el riesgo de un daño innecesario asociado a la atención en salud. ¿Qué significa esto? Cuando un paciente llega a un establecimiento de salud buscando una atención médica, yo suelo poner un ejemplo que suele ser fácil de asimilar. Imaginémonos a un adulto mayor que está llegando a la emergencia de un establecimiento de salud porque tuvo una crisis hipertensiva, se le subió la presión, ¿sí? Y llega al establecimiento de salud. Dentro de esa atención, el médico tratante define que hay que realizarle unos estudios de imagen, una resonancia magnética o una tomografía. Entonces llega la persona, el camillero, a hacer el transporte del paciente hacia el área de imagen y resulta que durante ese transporte el paciente se cae. Como resultado de esa caída, este paciente adulto mayor podría tener una fractura de su cadera, de una costilla, un traumatismo cráneoencefálico, que podría llegar a requerir una intervención quirúrgica. Entonces, si nosotros pensamos en que el paciente llegó por una crisis hipertensiva y termina con una fractura en su cadera como resultado de la caída, ahí estamos hablando de un evento adverso asociado a la atención que le di, no asociado a lo que le motivó consultar. Podríamos pensar que como resultado, como una complicación de la evolución de esa crisis hipertensiva, el paciente tuviera algo que se denomina comúnmente derrame cerebral y llegará a tener una parálisis de una parte de su cuerpo. Entonces diríamos, a ver, esto no es un daño, esto no es un evento adverso, esto no es un error, esto es una complicación o una evolución esperada de su enfermedad. Pero yo no espero que si el paciente viene al establecimiento de salud, se caiga y se fracture. Eso es el daño que buscamos disminuir con todas las acciones
que se implementan a través de un programa de seguridad del paciente o seguridad clínica del paciente. ¿Hay algún área específica? Este es un proceso, se ha implementado en todos los hospitales, en todas las clínicas, ¿y desde cuándo está vigente? Porque hay mucha gente que debe desconocer esto, Ivonne. Bueno, está como normativa en el país, está vigente desde el año 2016. Noviembre del 2016, el Ministerio de Salud expidió el Manual de Seguridad del Paciente, que es de cumplimiento obligatorio en todos los establecimientos de salud. Sin embargo, la seguridad del paciente forma parte de los programas mundiales que han sido siempre liderados por la Organización Mundial de Salud, porque ha dado varios lineamientos ya desde los años 95 aproximadamente, que se comenzó, digamos, como a dar esos lineamientos. Sin embargo, tenemos países que vienen trabajando en esto desde mucho antes, ¿sí? Que se han enfocado en disminuir ese riesgo asociado a la atención del paciente. Existe un programa como tal, se lo denomina Programa de Seguridad del Paciente, que los establecimientos de salud deben implementar, establecimientos públicos o privados. Aquí yo quisiera siempre rescatar la labor que el Ministerio de Salud en su momento hizo cuando incentivó en 44 establecimientos hospitalarios a nivel nacional la implantación de unas prácticas enfocadas a la acreditación de estos establecimientos de salud. Acreditarse es como darle una credencial, ¿no es cierto?, de que está cumpliendo con ciertos estándares de calidad. Y dentro de esos estándares se encuentra la seguridad del paciente. El Estado inició en ese tiempo en estos hospitales siempre con la mirada de que podamos incentivar esa cultura de trabajar en pos del paciente, de una mirada centrada en la atención en el paciente. Pero también tenemos establecimientos privados, algunos, realmente muy pocos todavía en el país, que han implementado o que están acreditados internacionalmente. Sin embargo, no se necesita realmente decir, necesito una acreditación internacional. Lo que se requiere es que se implemente el programa de seguridad del paciente, ¿sí? Como un deber ético, como parte de mi deber ser de organización que brindo un servicio al paciente. Perfecto, qué importante. Vamos a seguir con la entrevista porque me parece tan importante que todos nuestros amigos conozcan y sepan cuáles son estos valores adquiridos que tiene cada uno de los hospitales y a los cuales como pacientes tenemos un componente fundamental, que es esta cobertura sanitaria y que aparte es universal. Voy a dar una pequeña recomendación a nuestros amigos, doctor, y enseguida volvemos con la entrevista. Le recordamos a nuestros seguidores que si desean adquirir productos tecnológicos, cámaras web, parlantes, audífonos, cables USB, entre otros, lo pueden encontrar en Mundo Express S. Puedes encontrarlos en redes sociales como @mundoexpress.es. La anterior semana les había dicho que ya tengo unos audífonos nuevos. Así es, no pierda tiempo. Búsquenlos en este preciso momento, @mundoexpress.es. Si deseas, en cambio, un buen café, lo puedes encontrar en G&G Dulce Café. Además, también ellos hacen unos arreglos personalizados. Los puedes encontrar en redes sociales como G&G Dulce Café en Instagram y también en Facebook. No se lo pueden perder. Continuamos con nuestra invitada, doctora Ivonne. Es importante decirles a todos nuestros seguidores que deben dar un like, todo lo bueno se comparte, y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, también lo pueden hacer aquí en nuestro link. ¿Qué recomendaciones les podemos hacer a todas las personas que en este momento desconocen sobre su seguridad en un centro hospitalario y cómo debemos actuar también dentro del mismo? Bien, esta es una pregunta que me encanta y digo que me encanta porque el paciente y su familia forman parte del equipo de salud. Hemos tenido siempre una mirada y hemos pensado que el personal de salud
el médico, la enfermera, quien me atiende, están en un lado y el paciente se encuentra en el otro extremo. Habitualmente dábamos siempre una atención en la que el médico, lógicamente, pues daba el plan de tratamiento que consideraba que era mejor para el paciente. Pero ya desde hace algunos años atrás se impulsa el hecho de que el paciente se empodere de su cuidado. Ojo, sin caer en el tema de voy a comenzar a googlear todo lo que el médico me está prescribiendo para ver si él está haciendo algo mal. Porque tengamos presente que es cierto que en Google, en el Internet, podemos encontrar información. Sin embargo, la información o el conocimiento que el profesional de salud puede tener en función de lo que puede ser mejor para el paciente, definitivamente está como más integrado que en ciertos documentos o en ciertos portales que a veces no orientan de forma adecuada al paciente. ¿Qué queremos decir? Que el paciente y su familia deben ser parte de ese equipo de salud. A ver, primero pensemos en que cuando yo voy a ir a la consulta externa, me siento mal y pido, o uno siempre pregunta, ¿con quién será que me puedo atender? ¿A quién me sugieres? Oye, me duele la cabeza, ¿será que me voy al neurólogo? Y alguien le dice, no, ándate mejor al internista, no, capaz que es el psiquiatra, o no, tal vez es el psicólogo, ¿no es cierto? Comenzamos como a buscar cuál será la mejor opción de profesional que me puede atender. Y ahí yo les hago siempre una recomendación. El tiempo que a veces tenemos como pacientes cuando vamos a una consulta en el sector público suele ser reducida. Tenemos 15 minutos para poder ser atendidos. Y el médico que está hacia el otro lado tiene esos mismos 15 minutos para atender al paciente y llenar una serie de formularios y documentos y de cosas que el sistema le exige que tiene que documentar, ¿sí? Entonces, entendiendo que por un lado el profesional de salud quiere darle la mejor atención, pero se ve limitado por esta barrera de tengo que llenar muchos documentos y este sistema, esta historia clínica no es para nada amigable, tengo que abrir muchas ventanitas para poder ir encontrando lo que tengo que prescribirle para darle la receta. Y por el otro lado, el paciente que está esperando, ¿no es cierto?, una sonrisa afable, un trato cálido, un contacto con el médico. Si cuando el médico le pregunta qué síntomas tiene, usted ese rato se le pone la mente en blanco y no sabe qué decirle, o de repente recuerda solamente una o dos cosas y no recuerda todo lo que tiene, pues realmente tengamos presente que es muy poca la información que posiblemente le estemos dando al médico. Y en muchas ocasiones sucede que cuando salimos de la consulta decimos, uy, me olvidé de comentarle al doctor que también tenía esto. Uy, pero si esto era lo que a mí me traía acá donde el médico y me olvidé. ¿Por qué no sucede? Entonces, la recomendación que yo suelo hacer al paciente es que el día anterior a su consulta tome lápiz y papel y comience a recordar qué síntomas tiene, desde hace cuánto tiempo los presenta, porque para nosotros es muy importante conocer esa cronología, cuánto tiempo tiene, qué fue lo que posiblemente le originó, porque pensemos que el médico trabaja en función de la información que podemos tener. Entonces, es un dolor de cabeza que tengo desde hace 3 semanas. No, empezó ayer, pero ya no lo soporto, siento que la cabeza me va a estallar. ¿Qué medicamentos he tomado? ¿He tomado algo para eso? No le puedo decir, doctor, una pastillita blanca, así que es como una cápsula que viene en una cosita, en una cajita roja con blanco, ¿sí? Uno se queda, ¿qué fue lo que recibió? ¿Qué fue lo que tomó? Porque para nosotros también es importante saber que, usted ya tomó este medicamento, ¿le ayudó o no le ayudó? Si no le ayudó, pues seguramente no se lo doy. O ¿sabe qué, doctor? Lo tomé y me dio una alergia, me enronché. ¿Qué fue lo que tomó? Esa información es muy importante. Es decir, es como cuando nos vamos a confesar, ¿no es cierto? Que comenzamos a hacer a recordar algunas cosas. El examen. Claro.
es necesario que nosotros hagamos como esa parte que nos corresponde, llevarle toda la información que el médico necesita para que él pueda tener una imagen muy clara de lo que le está sucediendo, de tal forma que para él el diagnóstico a establecer, el diagnóstico diferencial, también le va quedando más claro y los exámenes que le lleguen a solicitar sean aquellos que realmente se necesita y el medicamento que le va a prescribir realmente pueda cumplir la función que esperamos. Entonces, esa es una de las primeras cosas que yo les digo. Cuando usted va a irse a atender donde el médico, por favor, repase. Si es posible, lleve escrito. Y si ya es una consulta subsecuente, no es la primera vez, ya me tocó el control al mes, los 3 meses, de nuevo, reviso qué era lo que yo tenía y le llevo, aunque es mi médico, ¿sí? Y ya sabe lo que tomo, posiblemente ya me vio otro médico más y tengo otros medicamentos adicionales que me han prescrito otros profesionales de salud. Para el médico es importante conocer esto porque hay muchos medicamentos que tienen interacciones. Y si yo omito alguno de ellos, no es que el médico me prescribió un medicamento que no sirve, es que él lo hizo en función de la información que tenía. Entonces, ahí es importante que nosotros podamos empoderarnos de esa salud, ¿sí? Es decir, formo parte activa, yo soy parte de ese equipo de salud y le proveo al profesional de salud la información que él necesita. Qué magnífico es conocer todo esto, porque me imagino que durante todo este tiempo hemos estado saturados, preocupados durante toda la pandemia y hasta ahora, porque sigue habiendo personas que siguen asistiendo a los hospitales y todo el mundo nos quejamos, pero sin saber también cuál es un proceso al que deberíamos llegar. Tenemos ya preguntas de nuestros queridos amigos a través de el en vivo. Dice, si recibimos una mala atención en un centro de salud público, ¿qué podemos hacer o dónde podemos realizar esta queja? Saludos, Gaby, desde Quito. Un abrazo, Gaby. Gracias por tu pregunta. Bueno, nosotros tenemos aquí en el país la Agencia de Calidad de Establecimientos de Salud, que es la ACES. Ese es el organismo encargado de velar por la calidad de la atención. En cada establecimiento de salud, además, tengamos presente que siempre hay un área encargada que se denomina servicio al cliente, ¿sí? En otras se denomina experiencia del paciente, que es el lugar donde es como el primer lugar al que yo debo ir a presentar ese malestar que estoy sintiendo. Lo que se busca siempre con esto es que el establecimiento de salud además conozca. En muchas ocasiones sucede que el establecimiento de salud no conoce lo que está sucediendo porque tampoco nadie lo informa, ¿sí? A veces decimos, ay no, pobrecito, el médico le voy a hacer quedar mal o la enfermera que me trató mal. Pues hay personas que inclusive yo les he escuchado que dicen, no, si le pongo la queja, tal vez la van a botar de su trabajo. Yo pienso que cuando nosotros ponemos un reclamo o una queja, por un lado buscamos siempre mejorar. El objetivo de la calidad y la seguridad del paciente es mejorar la calidad. La calidad nunca es punitiva. La calidad no busca sancionar a las personas. La calidad lo que busca siempre es que si en algún momento llegamos a tener un servicio que no está acorde a lo que yo le ofrecí, podamos mejorar. Y la única forma de mejorar es conociendo lo que sucede. Entonces, primero, en el establecimiento de salud, busco a la instancia que sea la pertinente para ello. Y luego, la agencia de calidad de establecimientos de salud, que es la ACES, que tiene oficinas en diferentes provincias en el país, ¿no? Donde se puede definitivamente poner una queja en ese sentido. Pero ojo, tengamos presente, si lo que buscamos es instaurar una demanda de tipo civil, pues definitivamente eso no tiene que ver con la agencia de calidad, ¿sí? Eso ya es un proceso, una instancia completamente diferente.
que ya se trata pues en instancias civiles o judiciales. La agencia de calidad definitivamente se enfoca hacia los establecimientos de salud para poder mejorar la calidad del servicio que se brinda y evitar que se llegue a generar un daño a un paciente, un daño que tengamos presente que es no intencional. ¿Sí? Siempre partamos de esa premisa. El personal de salud no sale cada día diciendo, uy, hoy día tengo que generarle daño a un paciente. Hoy día voy a ver cómo hago para que el paciente se caiga. Hoy día voy a ver cómo hago para que tenga un evento adverso. No, nadie sale de su casa con ese pensamiento de ir a generarle un daño a la persona. Pero el ser humano, porque el personal de salud también es una persona que se cansa, que se fatiga y que durante todo este tiempo de pandemia estuvo también con un nivel muy alto de estrés, ¿no es cierto? Entonces, al igual que todos, su nivel de estrés bueno, no al igual que todos, al igual que el personal de salud que estuvo atendiendo, su nivel de estrés era muy alto. Nosotros y muchas personas posiblemente se quedaron en casa con el estrés de estar confinados. Ellos tenían el estrés de salir, de no saber si iban a regresar, de si iban a contagiar a su familia. Entonces, la carga que ellos tenían sobre su espalda era muy grande. Entonces, el personal de salud se cansa, se fatiga, tiene ansiedad también. Y eso podría llegar a influir en algún momento en la atención que se brinda. Por eso decimos, no hay un daño intencional. Hay momentos en que se generó un daño involuntario, completamente involuntario, pero los sistemas de calidad en los establecimientos de salud existen para poder identificar ese daño y para poder mejorar, buscar el camino de evitar que estas cosas se vuelvan a dar nuevamente en un establecimiento de salud, encontrar cuál fue la causa, qué fue lo que originó para que esto se diera. Tenemos más preguntas. Edwin Rodrigo Murgueitio nos dice, ¿qué tanto cumple con esta atención segura la prescripción de los medicamentos, en este caso los genéricos? Bien. Cuando nosotros estamos hablando de medicamentos, es muy conocido que tenemos los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca. Desde el punto de la seguridad como tal del paciente, siempre buscamos y esperamos que todos estos medicamentos que ya pasaron bajo la regulación del ARCSA definitivamente cumplan el rol que se espera que cumplan. Es decir, si la molécula es una amoxicilina que yo confío que es un antibiótico que va a actuar conforme a lo que está descrito que va a hacer, pues yo lo puedo tomar. Desde ese punto de vista, nosotros podemos pensar en que siempre hay una prescripción segura. El país, al igual que muchos países en el mundo, promueven siempre el hecho de prescribir el nombre genérico del medicamento para evitar cosas que en algún momento de la historia de la medicina se llegaron a dar, ¿sí? Es decir, que se prescriban medicamentos y que pueda existir algún nivel de desvío en la atención como resultado de la prescripción favorable para un determinado laboratorio. Por ese motivo es que decimos, a ver, además hay medicamentos que terminan siendo inaccesibles, que al paciente no le alcanza muchas veces para poder comprarse un determinado medicamento. Entonces, existen medicamentos genéricos. El médico prescribe el genérico. El paciente tiene la potestad de comprar el genérico o el de marca, ¿sí? Esa siempre es la potestad. El médico no le va a decir, cómprese este medicamento de marca. La ley lo que establece es que prescribamos el genérico y nosotros como profesionales de salud confiamos en que la molécula genérica y la molécula original cumplan el rol que esperamos para beneficio del paciente. Doctora, según su opinión, los pacientes que tenemos alguna discapacidad, ¿la atención médica debería mejorar? Saludos, Rosa desde Loja.
A ver, si tiene una discapacidad, pensamos que la pregunta decía si cuando yo tengo una ¿La discapacidad. la atención médica debería mejorar? Bueno, todavía yo veo que tenemos en algunos lugares barreras de acceso. Pensemos, no sé qué discapacidad tenga. Si una persona tiene una discapacidad para caminar, tiene una dificultad, ¿no es cierto? Va en una silla de ruedas, ya encontramos limitaciones de infraestructura, no hay rampas de acceso. Y vemos que en muchas ocasiones los familiares terminan cargando a los pacientes para que puedan llegar. Encontramos también, por ejemplo, que la consulta de traumatología está en el primer piso, en el mejor de los casos. Si no está en el segundo y no hay ascensor, ¿y cómo subimos con el paciente? Uy, el ascensor se dañó. Es decir, no miramos que existen ciertas especialidades en las que la accesibilidad del paciente hacia esa atención debe ser considerada. En eso nosotros, a eso nos referimos cuando decimos yo debo tener una atención centrada en el paciente, no centrada en mi organización como tal. Si nosotros pensamos en personas que posiblemente tienen, que están hospitalizadas y que ya tienen una dificultad a sí mismo para poderse movilizar en la noche, ¿sí? Que su agudeza visual no es buena, pues los establecimientos de salud deben tener unas líneas, unas luces, guías, ¿no es cierto?, que se quedan encendidas en la noche un poquito en penumbra para que pueda servir como una guía a ese paciente. Tenemos todavía que muchos establecimientos de salud no colocan barandas en sus baños, no tienen pasamanos a lo largo de los pasillos para que los pacientes puedan sujetarse. A veces encontramos pisos que todavía pueden llegar a ser resbalosos. Entonces, si a mí me preguntan que deben mejorar, definitivamente todavía nos falta mejorar. Estamos apenas empezando en el país realmente con este enfoque de una atención segura, centrada en el paciente. Entonces, si es que la pregunta iba por allí, como les digo, no sé qué dificultad o qué discapacidad tenga, pero definitivamente, empezando desde la infraestructura, nosotros ya debemos pensar en que debe mejorar. Qué importante es todo esto. ¿Cuáles son esos daños del paciente que se producen internamente? ¿Tenemos tal vez un listado? ¿Hay una normativa? ¿Hay indicadores de seguridad? A ver, el manual de seguridad del paciente que lo diseñó la Dirección de Calidad en el Ministerio de Salud en el año 2016, que se expidió, se basa en estándares internacionales, estándares de acreditación internacionales de modelos americanos, de modelos canadienses. Realizaron como un estudio y realmente refleja esas prácticas internacionales. ¿Cuáles son esas prácticas seguras? ¿Sí? Se hablan de prácticas seguras asistenciales, administrativas, una práctica tal vez muy conocida, la identificación del paciente. Cuando llega un paciente a un establecimiento de salud, una de las cosas que hay que hacer es identificarlo. Cuando nos piden los datos en admisión, y a veces nos molesta que nos pidan 2 nombres, 2 apellidos, número de cédula, actualice los datos y qué sé yo, uno dice, pero ¿por qué me pide tanto? Pues porque necesitamos identificar al paciente. La norma y en el mundo se establece que debemos colocar en esa pulsera del paciente sus 2 nombres, sus 2 apellidos. Y aquí en el país se dice su número de cédula. ¿Qué buscamos con esto? Disminuir el riesgo de equivocarnos, de llevar al paciente equivocado a la cirugía, de que podamos administrarle el medicamento equivocado al paciente, de que le realicemos el examen incorrecto porque me fui llevando al paciente que no era, de que le entregue la dieta que es incorrecta al paciente, ¿sí? Y dieta diríamos, bueno, pero ¿qué riesgo tiene una dieta? Si me da una dieta que está rica, me la como. Pues hay pacientes que posiblemente les dejan en NPO, es decir, nada por vía oral, usted no puede comer, salió de la cirugía. Y resulta que el paciente no tiene la identificación.
Y cuando llegan las personas a atender a este paciente o a entregarle la dieta, tampoco verifica si se trata de este paciente o no. Entonces, esta, por ejemplo, es una práctica segura que el paciente debe conocer y que además debe tener presente que cuando en el establecimiento de salud está en emergencia, le dicen, ¿es usted el señor José María Pérez Ramos? Y él dice, sí, sí, soy yo. Y lo sacan de la emergencia y lo llevan a imagen. Y de nuevo le dicen, ¿es usted el señor José María Pérez Ramos? Sí, pero por Dios, usted no entiende, ya me preguntaron eso. Ah, no, pues que yo me tengo que asegurar. Ah, no, le estoy llevando al quirófano para una cirugía y me vuelven a preguntar. Y el camillero cuando me va a llevar otra vez me va a preguntar. O me van a hacer una endoscopía en el establecimiento de salud. Es decir, cada vez que yo voy saliendo de un servicio de hospitalización o del área de emergencia y me comienzan a llevar a diferentes servicios, debo esperar que me pregunten quién soy. Y si no me preguntan, les debo decir. Esa es la parte de mi trabajo. ¿Por qué? Porque con eso ayudamos al personal de salud. Muchas veces diríamos, oiga, pero, o sea, si ese es deber de él es el que me tiene que preguntar. Sí, pero es que a veces tenemos tantos pacientes, créanme que hay un momento en que llega a haber un volumen tan alto de pacientes que la persona ya un poco se agobió y se le pasó por alto preguntarle. Y puede estarse dando el caso de que me están llevando al procedimiento incorrecto. Y yo como paciente no sé tampoco, me dijeron que me van a hacer un examen, pero no sé exactamente qué es. Y de repente ya me llevaron y me hicieron el procedimiento que no era. Práctica 1, identificación correcta. La segunda que tenemos es prevención de caídas, precisamente para evitar esto, ¿sí? Un hematoma, una fractura, un traumatismo en el paciente. Tenemos también la prevención de úlceras, aquellas escaras que se dan en los pacientes. Eso es otra práctica segura, sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿sí? En que su piel es muy frágil, que ya es muy finita, suelen ser como más susceptibles de ello. Conciliar la medicación, esa es una práctica muy importante y van a escuchar que vuelvo a repetir. Debe usted tener claridad, tengan un papelito, la persona que le acompañe a alguien debe explicar qué medicación está usted tomando, porque usted está yendo por una atención posiblemente de emergencia, pero resulta que usted tiene insuficiencia renal y que usted por ahí tiene la presión alta y que tiene también un hígado graso y que tiene, bueno, cuántas otras enfermedades que me están dando algunos medicamentos. Entonces, cuando voy y me dicen, ¿qué medicación está tomando? Y recuerda la dosis, no recuerdo. ¿Y qué otra cosa le dan? Otra pastillita para la presión y otra pastillita para el azúcar que la tiene elevada y otra porque dicen que tiene el colesterol que está alto. ¿Pero qué toma? Entonces, esa conciliación de la medicación, esa es otra práctica segura. Otra práctica segura, cuando a usted le van a operar, ¿sí? Cuando a usted le van a operar, va a ir una persona para llevarla, ¿no es cierto?, hacia el quirófano. Pues el momento en que la va a llevar, va a confirmar que usted es el paciente. Le va a preguntar, ¿cómo se llama usted? Y yo tengo que decirle, no me tengo que incomodar, le tengo que decir cuáles son mis nombres. Y si de repente el paciente no está en condiciones de hacerlo, el familiar debe responder a estas preguntas, ¿sí? El personal de salud va a hacer otra serie de consideraciones como parte de ese proceso de atención. Pero una de las cosas que me van a hacer es preguntar eso. Me van a preguntar si tengo alergias también, ¿sí? Porque eso es importante. Me van a administrar medicamentos. Me van a someter a un procedimiento que ya de por sí un procedimiento quirúrgico es un riesgo. Entonces, si por alguna razón se llegara a descompensar el paciente y tuvieran que actuar de inmediato, ¿tiene alergia a alguna cosa? ¿Le podemos administrar libremente en ese momento? ¿Sí? Y lo mismo le van a volver a preguntar cuando llegue, cuando pase a recuperación, cuando salga del quirófano. Eso es una práctica clínica segura. Es decir, tenemos todo un programa dentro de los establecimientos de salud en el que le pedimos que el paciente nos ayude, que el paciente escuche, ¿sí? Que no se ponga audífonos cuando van a hacerle un procedimiento, porque podría ser que le van a administrar un medicamento al cual es alérgico.
Pero como está colocado esto, ¿no es cierto? Y los médicos en ese momento están revisando y no hay ningún registro posiblemente de alergias, si el paciente está activo, está escuchando lo que dicen, va a poder decirle, no, doctor, yo soy alérgico a ese medicamento. Enfermera, ¿qué me va a colocar usted? Preguntemos, salgamos de dudas, no nos quedemos nunca con la duda, ¿sí? Y sé que es una cultura que necesitamos generar en torno a esto. Una cultura para el profesional de salud también que ya está empezando a tener toda esa apertura a informar qué le vamos a hacer. La enfermera cuando le va a administrar un medicamento también le debe informar. Si no le informa, por favor, pregunte, pero no se contente con le van a poner un medicamento para el dolor. Dígale, por favor, ¿qué me van a poner? Escribamos, tengamos presente qué es aquello que me están administrando, ¿sí? Eso es ser parte activa del equipo de salud. Ese es mi rol como paciente. Tenemos 2 preguntas más, doctora, y nos dice Horacio Pazmiño, ¿es seguro pedir 2 o 3 opiniones a diferentes especialistas o es mejor mantener un solo camino de tratamiento, aunque no siempre se tenga el resultado ideal? Bien. En ese sentido, es lógico, yo me pongo en el lugar de un paciente y habitualmente cuando uno pide una segunda opinión es porque no es que me están diciendo para el dolor de cabeza tómese un paracetamol, ¿sí? No, para eso yo no le pido una segunda opinión. Posiblemente me va a quedar la duda si me dicen usted tiene una alteración en su tiroides, usted es diabético, usted tiene un aneurisma, usted tiene un tumor que es cancerígeno, ¿no es cierto? Y el único camino de tratamiento que nos queda es hacerle una quimioterapia con esta medicación. En ese sentido, es saludable, ¿no es cierto?, que el paciente y su familia pidan esa segunda opinión. Claro que si ya vamos por la tercera, por la cuarta, por la quinta, es que estamos generando o estamos yendo al especialista que no es el adecuado para poder solucionar esa duda que tengo, ¿sí? O definitivamente yo no estoy confiando en ninguno de ellos. O lo que puede suceder también es que como paciente me está costando realmente aceptar que tengo una enfermedad. No es fácil que a uno como paciente le digan, usted tiene hipotiroidismo y le va a tocar tomar en ayunas todos los días de su vida una pastilla. Y resulta que yo soy bien dormilón y me dicen que es en ayunas y con las justas yo me logro levantar y ahora me la tengo que tomar por lo menos 30 minutos antes todos los días de mi vida. ¿Usted quiere que yo modifique mis hábitos? O sea, una cosa tan simple como esa, porque no me exige más. Cuando yo tengo un diagnóstico, por ejemplo, de hipotiroidismo, cuando me dicen diabetes ya va un poco más allá. Ya me dicen, usted va a tener que tomar estas pastillas o tal vez va a tener que inyectarse una medicación que se llama insulina, pero también va a tener que mejorar sus hábitos alimenticios, esas golosinas que tanto le gustan, ya las va a tener que evitar, esos carbohidratos, esas harinas, esos fideos, todas esas cosas, las va a tener que comer menos, no las va a eliminar. Me van a modificar hábitos, me van a decir que haga ejercicio y de repente yo era sedentario. Entonces, a mi mente, interiormente, algo hace que yo me resista de alguna forma a aceptar esa enfermedad que tengo. Por eso les digo, es saludable. Pidamos una segunda opinión. Busquemos la opinión de otro experto que nos pueda ayudar a tomar la mejor decisión de con qué médico yo me puedo quedar. Puede ser que ese médico me confirme lo que yo ya pensaba. Puede ser que ese médico me diga lo mismo que el otro. Ah, bueno, entonces, ¿con quién me quedo? ¿Cuál es el que me genera más confianza? ¿Con quién yo me voy a sentir a gusto? Porque voy a tener que estar durante algún tiempo con ese profesional de salud. Por acá nos dicen, ¿en emergencias existe alguna jerarquía para ser atendido? Hace meses atrás tuve un accidente, pero tuve que esperar bastante tiempo. Espero me puedan ayudar con esta inquietud. Saludos, Matías, desde Cuenca. Muchas gracias. Sí, Matías. En el área de emergencia existe una escala,
que se denomina el triaje de Manchester. Ese triaje tiene 5 niveles de atención que se basa en el riesgo del paciente, ¿sí? No en el orden de llegada del paciente, sino en los criterios de riesgo que va a tener la primera persona que usted le recibe. Por eso habitualmente, aparte de ir a la admisión, usted va hacia un espacio donde habitualmente suele ser una enfermera la que le atiende o a veces un médico que le toman signos vitales, ¿no es cierto? Le toman la presión, le toman la temperatura, le preguntan además qué fue lo que tuvo, si tiene dolor, si no hay dolor, y en función de esos signos vitales van a poder definir si usted debe pasar a atención ya o puede todavía esperar un poco. Definitivamente hay pacientes que puede ser que tienen un politraumatismo y llegan en estado de shock, ¿no es cierto? Esos son los que entran directamente a la atención en la sala de emergencia. Ese es el nivel 1 de atención, el paciente con riesgo inminente de muerte. Si ahí no podemos estar diciendo esa persona no tenía necesidad de ingresar, yo llegué antes, a mí atiéndame primero. No. Luego tenemos aquellos pacientes que van a tener un riesgo en su salud en los próximos 30 minutos. Entonces, comenzamos a decir, a ver, ¿este paciente será que va a desarrollar alguna lesión? Y ahí, por eso, es importante toda la información que nosotros podamos darle respecto de lo que me está pasando, ¿sí? Pero hay otros pacientes que de acuerdo a esta escala le comienzan a decir, usted puede esperar unas 2 horas para ser atendido, usted puede esperar 3 horas, 4 horas para ser atendido. Esos pacientes de 4 horas, de 5 horas, son aquellos que denominamos que son pacientes que pueden ser atendidos en la consulta externa, pero que por algún motivo, es decir, yo estoy trabajando y no puedo ir en el horario de consulta normal que me piden y voy por la emergencia para que me atiendan, ¿sí? Entonces ahí hay que entender que mi cuadro no es urgente. Mi cuadro puede ser atendido y me va a tocar esperar. Pero hay casos, por ejemplo, de fracturas que lógicamente deben ser atendidos, no con el riesgo de la vida, ¿no es cierto?, de este paciente que está llegando, y va a depender del tipo de fractura, de si es una fractura expuesta, de en qué lugar está esa fractura, qué órganos me está comprometiendo. Entonces, toda esa valoración se hace, y sí, hay tiempos de atención que llegan a, se dice, 5 horas tranquilamente, podría estar esperando, pero ojo, esto, sobre todo en establecimientos de salud con una gran afluencia de pacientes, establecimientos privados, públicos. En un establecimiento privado, estos tiempos se acortan porque el volumen de pacientes que atienden es menor. Entonces, este triaje de Manchester se va a adecuar al establecimiento de salud y al flujo de pacientes que ellos tienen. Por eso habrán establecimientos que usted presenta tal vez una fiebre o un dolor de cabeza y ya determinan que no es algo grave, le dicen, nos vamos a demorar un poco en atendernos, va a tener que esperar 30 minutos. Y uno dice, ¿30 minutos nomás? Bueno, yo le espero, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente en un establecimiento público, por esto, me va a tocar esperar 5 horas. Pero claro, esto es un tema de accesibilidad, de disponibilidad de recursos para ir a un establecimiento público o a un establecimiento privado. Pero definitivamente hay un triaje que se denomina triaje de Manchester. Nos falta tiempo para seguir con nuestra entrevista. Tenemos que hacer una segunda parte. Quiero agradecerle muchísimo, doctora Ivonne, por estar con nosotros aquí en Live Capacitaciones, esta zona dedicada para todo lo que tiene que ver con el ser humano, el emprendimiento, y cada uno de nuestros invitados nos deja un aporte importantísimo. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la podemos contactar? Bueno, siempre me ubican en el LinkedIn, que es la red en la que estoy muy visible. Bueno, mi teléfono celular, que posiblemente sería la mejor opción, porque me encanta, es un tema que a mí me apasiona, la seguridad del paciente, la calidad de la atención sanitaria, el poder humanizar los servicios de salud, el poder
reencontrar a ese ser humano que tenemos, ¿no es cierto? Y a esa vocación que tenemos como profesionales de salud para poder atender al paciente de forma empática, de forma asertiva. Entonces, esos son los caminos, los medios por los que me podrían siempre ubicar. Muy agradecida de este espacio, muy contenta de poder participar y espero haber podido satisfacer las inquietudes de aquellas personas que nos han dado o nos han transmitido sus preguntas. Muchísimas gracias a usted, doctora. Estaremos muy prontito, muy prontito porque nos falta todavía. Y como conclusión, podríamos decirles también a nuestros queridos amigos que es importante también que esta atención de la cual habló la doctora sea precisa, sea constante. Además, podríamos hablar de este liderazgo también que tienen los médicos en la actualidad, ¿por qué no también hablar de paciente, de paciencia de cada uno de nosotros al momento de ir pues al hospital, a un centro de salud, tener esta paciencia, esa es la finalidad también, ¿no? El ejercicio de liderazgo también en el momento de conocer a las personas que colaboran en un hospital. Algo muy importante que nos ha dejado el día de hoy, que es involucrar a los pacientes y a sus familias para una atención sanitaria más segura y hacer, por supuesto, un seguimiento, que anotemos también absolutamente todas las cosas que debemos preguntar también a nuestros médicos. Muchísimas gracias, doctora, por todo este conocimiento. Estaremos en una próxima oportunidad y también agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de esta Zona Live. Les recomendamos a todos nuestros seguidores que vamos a poner el link de la doctora Ivonne, que se encuentra ya en la parte de abajo. Doctora, ¿nos puede ayudar con su número celular, por favor? Claro, es el 0999-781-291. Muchísimas gracias. Entonces ya tenemos dónde contactarla a la doctora Ivonne Martínez. Además, queremos decirles a cada uno de ustedes, recordarles a nuestros seguidores que el objetivo de Live Capacitaciones es ayudar a las personas a resolver problemas a través del servicio de capacitación, consultoría, seminarios, asesoría o training en áreas como comercio exterior, contabilidad, finanzas, formación, diseño gráfico, marketing digital, entre otros. Les recomendamos a nuestros queridos amigos que este día, lunes 9 de noviembre, a las 19:30, tenemos este webinar es para ti, no te puedes perder, así que los invitamos a que se inscriban y si aún no lo han hecho, no se han registrado todavía, nos pueden escribir a nuestras redes sociales o registrarte en el link que se encuentra en la descripción de este live. Vamos a inscribirte y a vivir la experiencia live. No se olviden de darle un like a nuestro en vivo y compartir. Síguenos en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram y también en Twitter como Live Capacitaciones. Un abrazo digital para cada uno de ustedes. Nos vemos en nuestro próximo live. Y recuerda, vive la experiencia live. Doctora, buenas noches. Amigos, buenas noches. Buenas noches.